métodos de estudiar tabernáculo. Uno es el método humano y el otro es el método divino. El método humano es del hombre hacia Dios y el método divino es de Dios hacia el hombre. Ya dije, presenta por favor la otra, la ilustrada, la otra, esa. Había una puerta y después se entraba, ¿no? La puerta que ustedes ven allí, aquí en la parte de abajo, que está en color, lo que rodea el muro, que de tela, eso que ustedes ven en color abajo, esa era la puerta. Entonces estaba la puerta, después venía el altar del holocausto, la fuente de bronce, el lugar santo, lugar santísimo donde estaba el arca. Entonces, cuando decimos que el método humano de acercarnos al tabernáculo es precisamente el método lógico, es decir, nadie describe una casa a menos que comience a describirlo por la parte de afuera. Es lo lógico, ¿no? Decimos la puerta, luego viene la sala, luego vienen los cuartos. Entonces, cuando nosotros queremos acercarnos a estudiar tabernáculo, lógicamente comenzamos por la puerta, luego el atrio, luego la fuente de bronce, luego el lugar santo, luego el lugar santísimo donde estaba el arca de Dios. Significa eso, que la forma que nosotros tenemos humanamente de acercarnos a Dios es así. Entramos por la puerta, nos acercamos al altar del sacrificio, luego nos lavamos en la fuente de bronce, luego entramos al lugar santo. Finalmente, el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Método del hombre. Pero lo interesante es que ese método es el camino de la ley. Y no podemos acercarnos a Dios por nuestros propios medios, ¿o sí? No hay nadie que pueda acercarse a Dios por sus propios medios. Todos hemos fracasado en eso. Por eso han surgido, ¿qué cosa? Las religiones. Porque como el hombre anda buscando un camino para acercarse a Dios y su mente está limitada por el pecado, entonces, ¿qué se ha inventado el hombre? Religiones. Religiones para buscar aliviar su conciencia y tener de una u otra forma la esperanza de encontrarse con Dios. Pero significa algo importante. El hombre ha inventado su propio Dios, no el Dios de la Biblia. Entonces todas las religiones han fracasado en eso. El Evangelio no es religión. Y no podemos convertir el Evangelio en una religión. Porque es método humano de acercarse a Dios. Lo interesante, cuando miramos el método divino, es decir, de Dios hacia el hombre, vea bien, si entramos por la puerta para tratar de ir al lugar santísimo, es el método humano, ¿verdad? Pero cuando nosotros comenzamos a mirar Éxodo capítulo 25, no empieza la descripción del tabernáculo por la puerta. ¿Por dónde empieza? En el verso 10. Por el arca del testimonio. Ese es el método de Dios. El método divino comienza con Dios. El método humano comienza ¿dónde? En la puerta, para ir a Dios. El método divino comienza ¿dónde? En el propio lugar santísimo, para ir a la puerta a buscar al pecador. Eso tiene un sentido importante espiritual para nosotros. Significa que cuando entras por la puerta para ir a buscar a Dios, estás buscando formas, caminos y religiones y vas a perder de vista a Dios. Tiene Dios que buscarnos a nosotros en la puerta donde somos pecadores. Y allí Dios nos ha encontrado. Nos encontró en el mundo y nos dio a su Hijo Jesucristo. Y luego que nos encontró, nos invitó
no por nuestros propios medios, sino por sus propios medios para ir al lugar santísimo, para ir al cielo. ¿Lo ven? Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Para ir a dónde? Al arca, donde está la presencia de Dios. El Evangelio tiene sus connotaciones profundas en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no fue una frase bonita que surgió de sus labios. Jesús estaba hablando del significado del tabernáculo. Jesús estaba diciendo, ustedes están buscando un camino, ustedes están buscando una verdad, ustedes quieren tener la vida para acercarse a Dios, mas todos han fracasado. Necesitan de mí, para entrar por la puerta necesitan de mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy el único que les puede dar vida para ir a la presencia de Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Entonces, si el método humano de estudiar el tabernáculo es por la puerta, el hombre entra para ir a Dios, y es el camino de la ley, y el método divino es, ahora Dios mismo hace el recorrido para ir al hombre, entonces, ¿qué camino es este? Si el método humano es el camino de la ley, y el método de Dios va al hombre, ¿qué camino es este? El camino de la gracia. El camino de la gracia. Pero óigame, si no entendemos bien el camino de la ley, vamos a perder de vista el camino de la gracia, porque no le vamos a dar en su debido significado y proporción a lo que significó el pecado y por qué Cristo tuvo que morir. Y la gracia va a ser una gracia muy barata para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a aceptar una gracia sin comprender la magnitud del pecado que hay en nuestra vida y vamos a vivir una gracia muy barata. Evangelio barato. Y eso se está infiltrando en la vida de la iglesia. Evangelio barato, que ofrece un camino de salvación sin decirle a la gente el significado profundo y verdadero del sacrificio de Cristo. Cristo murió ¿para qué? Para cumplir la ley, para abolir el camino de la gracia y abrir el camino, abolir el camino de la ley y abrir el camino de la gracia. Entonces, para yo recibir en mi corazón, en verdad, el amor de Dios, necesito conocer la ley. Pero si me quedo con la ley, me invento, aunque sea un creyente, una religión en mi vida. Y voy a vivir evangelio por mi propio esfuerzo. Por eso para algunos la oración no es una pasión. Para algunos la oración, para algunos creyentes, la oración es un sacrificio. Es un peso en su vida. No pueden orar porque solamente han entendido el camino de la gracia. No han profundizado el camino de la ley. ¿Entienden? ¿Comprenden? Necesitamos entender la ley y la gracia. Pero ¿qué hemos hecho en la iglesia? Hemos tirado polvo y tierra al Antiguo Testamento porque se nos ha metido en la cabeza que no tiene nada que ver con la gracia, que son leyes arcaicas en el pasado. No, no es así. Tengo que entender la ley para poder recibir con amor la gracia de Dios. Y tengo que entender la gracia también para comprender la ley. Amén. Algunos nombres en relación al tabernáculo viene del hebreo hotel, que significa carpa. Si ustedes ven aquí, logran ver eso negro que está allí arriba. Lo ven más o menos, ¿no? Eso era una especie de carpa negra. Esas paredes que ven allí eran paredes de telas.
estaban más o menos a una altura de 2 metros. De manera que Dios ordenó que el tabernáculo fuera colocado en medio del pueblo, pero a su vez que el pueblo no se acercara al tabernáculo. Entonces los israelitas, en la mañana, cuando se levantaban, ¿qué lograban ver del tabernáculo? Solamente una parte de la carpa negra. Y esa carpa negra tiene un significado, que lo vamos a ver, pero les voy a decir algo sobre eso. Esa carpa negra, Dios la mandó a diseñar con piel de tejones, que es una piel dura, rústica, de un animalito. Piel de tejones. No es atractiva. No es una piel atractiva como la del armiño. No es una piel atractiva como la de un oso o la de un leopardo. Es una piel rústica, gris, negra. Y eso era lo que los israelitas veían en la mañana y en la tarde del tabernáculo. Y eso tiene un significado para nosotros. Desde afuera, mirar el tabernáculo no era atractivo. Para ser atractivo, la persona tenía que entrar al lugar santo. Y pocos entraban al lugar santo. ¿Quiénes entraban? Los sacerdotes. Los israelitas no tenían una noción, una experiencia de lo que era estar en el lugar santo. Solamente los sacerdotes. Por eso para ellos no era atractivo el tabernáculo, y siempre que veían la nube, la chequina de Dios que se posaba en el lugar santísimo arriba, ellos veían esa nube cuando se levantaban. Ellos decían a Moisés: acércate tú, nosotros no, porque para ellos no era atractivo, era terror. Y eso, dije, tiene un significado espiritual, porque Isaías describe a Jesucristo como sin atractivo, para que le deseemos. Pero Jesús no era en verdad físicamente atractivo a los ojos de las personas. No estoy diciendo que era feo, estoy diciendo que él físicamente no era atractivo como nos presenta el romanticismo de Leonardo da Vinci en sus cuadros. Un hombre rubio, ojos azules. No, Jesús no era así. Isaías dice que él era sin atractivo para que le deseemos. Entonces, ¿por qué Jesús llamaba tanto la atención? ¿Por su aspecto físico? No, por la forma como él hablaba. Porque la belleza de Jesús estaba no afuera, estaba dentro de él. Y para nosotros poder experimentar la belleza de Dios, no podemos estar fuera del tabernáculo, tenemos que estar dentro del tabernáculo. Lo que estoy diciendo en sentido espiritual es, para que alguien pueda experimentar la belleza de Dios, no puede estar en el mundo, tiene que estar en la iglesia. Por eso la gente, cuando se le habla del Evangelio, suena raro, suena feo, porque el Evangelio es sin atractivo desde afuera, desde el mundo, no tiene atractivo. Pablo dice que la predicación de la cruz es locura para las personas. Pero una vez que el Evangelio capta el corazón de una persona, una vez que el Evangelio penetra y destruye el pecado de esa persona, entonces el Evangelio llega a ser lo más atractivo para esa persona. Como era atractivo para los sacerdotes entrar al lugar santo, los otros no tenían esa experiencia, porque significa que fuera del tabernáculo, aquí en el desierto, fuera del tabernáculo, esto representa el mundo. Y desde afuera, Cristo no es atractivo, como no era atractivo el tabernáculo para los israelitas. Tengo que entrar por la puerta. Y Jesús dijo: yo soy la puerta. Cuando Jesús dijo que era la puerta, no estaba ilustrando una historia. Jesús estaba hablando de la puerta
del tabernáculo. ¿Me explico? Yo soy la puerta. Si quieres conocer a Dios, yo soy la puerta. Si quieres ver la belleza de Dios, yo soy la puerta. Si quieres experimentar el poder del Evangelio, yo soy la puerta. Tienes dos opciones: entrar por la puerta o quedarte fuera de la puerta. Si entras por la puerta, que es Cristo, podrás experimentar la belleza de Dios en medio de su iglesia. Pero si te quedas fuera, no vas a poder experimentar la belleza de Cristo, la belleza de Dios, la belleza de la iglesia. Porque todo está unido. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, que es el tabernáculo de Dios hoy. Por eso es importante que ustedes comprendan que es tabernáculo. Entonces, pieles de tejones cubrían, y esa palabra hotel del hebreo significa carpa, que era lo que veían los israelitas, una carpa negra sin atractivo. Tabernáculo también viene de la palabra hebrea muisicán, que significa lugar donde está la presencia de Dios. Éxodo 26:30. Tabernáculo del testimonio también se le conoce, porque allí estaba el arca del pacto. ¿Qué contenía el arca del pacto? El testimonio de la ley y las palabras que Dios había dicho en el pasado y en el presente. Por eso se conoce como lugar, como el arca del testimonio, porque es el testimonio de Dios por medio de la ley dada a su pueblo. Entonces se conoce así. Pero también tabernáculo se conoce como casa de Dios. ¿Por qué casa de Dios? Porque allí se le brindaban sacrificios al Señor y se conservaba su ley. ¿Y qué significado tiene esto en la actualidad para nosotros? ¿Cuál es la casa de Dios donde a Dios se le brinda sacrificio y se conserva su ley? La iglesia. Pero ya la iglesia no es el tabernáculo del Antiguo Testamento donde se ofrecía animales, se ofrecía sacrificio. ¿Qué sacrificio ofrece hoy la iglesia? El escritor del Nuevo Testamento dice: frutos de alabanza, que confiesen su nombre. Y Romanos, el apóstol Pablo dice: presenten a Dios su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto. ¿Cuáles son los sacrificios que hoy se dan dentro de la iglesia? Alabanza, adoración, testimonio del creyente dentro y fuera de la iglesia. Ese es el mejor sacrificio que le podemos dar a Dios. ¿Y qué significa que era casa de Dios donde se conservaba la ley? ¿Qué significa para nosotros? Que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos los guardianes de la palabra de Dios. Así como el tabernáculo contenía, ¿verdad?, conservaba la ley de Moisés, la iglesia conserva hoy la palabra de Dios. ¿Cómo filtramos falsas enseñanzas en la iglesia? Por la que dice o no dice la palabra de Dios. Yo no puedo basar mi experiencia en lo que otros dicen, o en lo que otros sueñan, o en lo que otros tienen como una visión. Eso no es doctrina para mí. La doctrina, la conservación de la ley, de la palabra, está en la Biblia. Todo lo que filtre la palabra es doctrina o no es doctrina para mí. Si un creyente no está claro en eso, no sabe lo que es el Evangelio. También era conocido como santuario, que significa lugar diferenciado por la presencia de Dios. Dios había dicho que ese era un tabernáculo diseñado y que no podía haber otro igual a él. Es más, hizo la especificación fuerte, contundente,
que cuando los sacerdotes fuesen a ofrecer incienso sobre el altar del incienso, ese incienso que vamos a estudiar tenía ciertas características para ser hecho, que Dios había dicho, no debe haber otro igual dentro del pueblo, porque lo voy a considerar como extraño a mis ojos. Y eso fue lo que hicieron los hijos de Aarón. Ellos entraron al lugar santo y ofrecieron un incienso extraño. Y de el arca del lugar santísimo salió fuego y los mató en el acto, porque se atrevieron a ofrecer fuego extraño a Dios, fuego que Dios nunca quiso. Y hoy hay iglesias que están ofreciendo fuego extraño ante Dios, fuego que Dios no quiere. Por eso, cuando hablamos de santuario, hablamos de lugar diferenciado por la presencia de Dios. ¿Qué diferencia a la iglesia del mundo? La presencia de Dios, hermano. La presencia de Dios. Jesús dijo, ustedes son la sal y la luz. Estaba hablando de que la iglesia contenía la presencia de Dios. Lo que diferencia a un creyente de uno que no es creyente, ¿qué es? La presencia de Dios. La presencia de Dios. ¿Qué significa? Estar apartado para Dios. Dios hizo esa existencia. Quiere un lugar que se diferencie del pueblo. Lugar apartado. ¿Alguien quiere buscarme? Aquí está el tabernáculo. Pero esa persona tenía que estar apartado. Y el significado espiritual de esto es que Dios ha llamado a la iglesia a ser un pueblo apartado del pecado para Él. Santo, porque Dios es santo. A su nombre. ¿Cuáles son los significados del tabernáculo? Por lo menos quiero compartir tres. Número 1, era el lugar de residencia temporal de Dios. Dios hizo que el hombre construyera un lugar para habitar, según Éxodo 25:8. Ya lo vimos. Número 2, fue el lugar de adoración por 400 años, después que salieron de Egipto. Y vino luego el templo que construyó Salomón, después el templo que rediseñó Salomón, Herodes, sobre el antiguo templo de Salomón. Pero entonces Jesús dijo, se presenta en el escenario y dijo, destruyan ese templo y en 3 días lo volveré a edificar. Y dijeron, este está blasfemando porque tantos años se llevó la construcción de este templo y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. Pero Jesús no estaba hablando del templo, estaba hablando de un nuevo tabernáculo, la iglesia. En 3 días se levantó de la muerte, resucitó y luego envió su Santo Espíritu para levantar un nuevo templo, la iglesia de Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Cómo debía ser edificado el tabernáculo? ¿Cómo debía ser edificado? Debía ser construido por personas elegidas por el Señor y donde Dios había puesto su espíritu. Éxodo 35:30 nos habla de eso. Dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Entonces, eran personas elegidas donde Dios había puesto su Espíritu. El otro es el versículo 34, y dice, y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así como a Oliab, hijo de Ahisamás, de la tribu de Dan, y lo ha llenado de sabiduría de corazón. Para edificar el tabernáculo, Dios se hizo de 2 hombres
donde colocó su Santo Espíritu. Significa que así como el tabernáculo fue construido por personas donde estaba el Espíritu de Dios, así la iglesia es edificada por personas donde Dios ha puesto el Espíritu Santo. Y estos son guiados por el Señor. ¿Sabe? Los asuntos de la iglesia, todos los asuntos de la iglesia, deberían ser asuntos espirituales, nunca humanos, porque Dios ha puesto su Espíritu en el corazón de sus hijos. Todo lo que la iglesia haga, o todo lo que el creyente haga en su fuerza humana, por emoción o en la carne, no es dirigido por el Espíritu Santo. Para levantar una iglesia, para edificar la iglesia en este tiempo, Dios quiere personas que estén llenas del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Una persona que es salva, en verdad tiene el Espíritu Santo. Amén. Mas no significa que es guiada por el Espíritu Santo. Hay una diferencia. Todo cristiano salvo tiene el Espíritu Santo. No necesariamente todo cristiano está siendo guiado, influenciado, dirigido en obediencia por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que la Biblia llama apagar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y cuando hacemos así, actuamos en el impulso de la carne para pretender ejercitar un ministerio en nuestra propia fuerza o talento humano. Talento humano sin Dios no sirve en la iglesia. Intelecto sin Dios no sirve en la iglesia. Inteligencia en la iglesia sin Dios, sin el Espíritu Santo, no sirve. Capacidades sin la dirección del Espíritu Santo en la iglesia no sirve, porque la iglesia es un asunto espiritual. Debe ser guiado por el Espíritu de Dios. Otra forma de edificar el tabernáculo, Éxodo 25, 3-7, dice que tenía que ser construido con la ofrenda seleccionada por Dios. No es que ellos iban a escoger una ofrenda, era que Dios mismo había seleccionado la ofrenda de lo que ellos iban a traer. Y lo miramos, ¿verdad? Cuando leímos allí el capítulo 25, todo lo que Dios describe es allí, en el 25, del 1 al 7. Eso era lo que ellos iban a traer. No podían traer otra cosa. Dios deseó construir el tabernáculo, su tabernáculo, con la ofrenda que Él seleccionó. Eso significa que Dios es quien acepta nuestra ofrenda si nuestro corazón es como el corazón de Abel. Si nuestro corazón es como el corazón de Caín, Dios nunca va a aceptar una ofrenda. Número 3. Tenía que ser construido no solo con una ofrenda seleccionada por Dios, sino tenía que ser ofrenda de un corazón agradecido. Éxodo 25:2 dice: di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere ¿de qué? De su propia voluntad. De su propia voluntad. Significa que un corazón agradecido ofrendará con fe, como la viuda que dio las 2 blancas y era todo lo que tenía, pero tenía mucha fe. Y Dios valora el sacrificio de Cristo más que los bienes terrenales que nosotros podamos tener. Hermano, el secreto de ofrendar en la iglesia no se trata del dinero que usted dé, se trata del corazón que da. Del corazón que da. ¿Cómo damos y por qué damos? La motivación es lo que Dios ve. Y cuando nuestra motivación no es el dinero, sino que valoramos el sacrificio de Cristo más que los bienes que tenemos, entonces podemos ofrendar con toda libertad. Con toda libertad. Si el corazón está dispuesto, según 2 Corintios 9:7, no habrá tristeza ni resistencia. ¿Habrá qué? Liberalidad. Entonces es cuando damos para Dios con gozo y alegría. Con gozo y alegría. Número 4. Debía ser construido según las indicaciones de Dios. Éxodo 25:9, Dios fue muy exigente. Dice a Moisés:
harás el tabernáculo según el diseño que yo te dé, conforme a todo lo que yo te muestre, ni más ni menos. Tiene un significado espiritual. Nosotros podemos tratar de construir la iglesia según nuestro diseño, pero el único diseño que tiene en verdad poder para que la iglesia crezca es el diseño de Dios. Significa también que así como hay métodos y estrategias divinas que Dios da a su iglesia para levantarla, también sabemos que hay estrategias humanas muy sutiles para querer edificar la iglesia, y estas últimas no van a dar ningún resultado, porque no nacieron del corazón ni de la mente de Dios, nacieron de nuestro propio intelecto. Por eso, cuando necesitamos pensar en un proyecto en la iglesia, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Orar. Y no orar 5 minutos, orar bastante, orar mucho. El libro de los Hechos, capítulo 13, después que la iglesia se levantó, ¿qué estaban haciendo los líderes? ¿Haciendo planes? No, ellos estaban buscando la presencia de Dios, orando, ministrando al Señor, hasta que Dios dijo, esto es lo que ustedes van a hacer. Si ustedes quieren, como líderes, hacer planes, primero, ¿qué tenemos que hacer? Orar y buscar la presencia del Señor. Otra cosa es que necesitamos entender por qué Dios fue enfático, y lo va a decir Dios varias veces, después del capítulo 25, según el diseño que yo te dé, porque Dios sabe la terquedad del corazón del hombre, que puede inventar, y muchas veces nosotros no sabemos seguir instrucciones, pretendemos seguir los impulsos de nuestro propio corazón. Debía ser construido con lo mejor. Fíjense, debía ser construido con lo mejor. El tabernáculo, ¿qué llevó su construcción? En oro, 1.5 toneladas. En plata, 3.4 toneladas. En bronce, 2.5 toneladas. Pero luego el templo de Salomón superó el tabernáculo. ¿Por qué? Porque el templo fue construido con 170 toneladas de oro, 340 toneladas de plata y 612 toneladas de bronce. Fuerte, ¿no? Mucho más que el tabernáculo. Pero después del templo de Salomón vino un mejor tabernáculo. ¿Quién? Cristo. Cristo. Juan dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El tabernáculo de Moisés sí costó algo, ¿verdad? Salomón superó el tabernáculo en costo. Pero ¿quién supera el tabernáculo? El Dios hombre en costo. Nadie. ¿Qué significa eso? Que el cielo dio lo mejor para salvarnos. La exigencia de Dios a Moisés es: traigan lo mejor, porque en el fondo Dios quería ofrecer luego, posteriormente, con el tiempo, lo mejor al hombre. El cielo dio lo mejor para salvarnos. El tabernáculo contiene tipología de Cristo. Pero luego Cristo dice: voy a levantar una iglesia, y en medio de esa iglesia colocaré mi espíritu. Entonces, ahora tenemos otro tabernáculo, iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo, que es el templo de Dios. Por tanto, si el tabernáculo costó mucho, el templo de Salomón lo superó. Luego viene Cristo y se da mucho con más precio que lo anterior. Y ahora establece la iglesia. ¿Qué está Dios demandando de su iglesia? Que así como Él ha dado lo mejor, cada creyente debe servir a Dios con lo mejor de su vida, con lo mejor de su tiempo, con lo mejor de sus recursos. Si no es así, mi hermano, tú no estás viviendo el Evangelio.
a la altura de la demanda de Dios. Dios está pidiendo, mira, yo entregué lo mejor del cielo, el más alto precio, mi hijo. Ahora establezco esta iglesia, ustedes son mis hijos, yo entregué lo mejor, ahora yo pido de ustedes lo mejor, porque yo entregué lo mejor. Dios tiene autoridad para decirnos a nosotros, den lo mejor, porque yo di lo mejor para ustedes. ¿Qué es lo mejor que yo puedo entregar al Señor? Algunos se conforman a la ofrenda un domingo. Esto es todo lo que yo te puedo entregar, Señor. No. ¿Dónde está nuestro tiempo? ¿Dónde están los demás recursos que Dios nos ha dado? Nos los estamos reservando para nosotros. No tengo tiempo para servirte, Señor, pero tengo tiempo para muchas otras cosas. No estoy dando lo mejor para Dios, entonces. Mi ofrenda no es aceptada, así como Dios va a rechazar lo que yo pueda dar en la iglesia. Porque Dios no necesita dinero. Dios necesita nuestros corazones. Y cuando Dios tiene nuestro corazón, podemos ofrendar todo lo que queramos ofrendar. Dios lo va a aceptar bien. Amén. Pero nosotros podemos dar una ofrenda un domingo, mas nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos están comprometidos en otra cosa. Esa ofrenda es rechazada por Dios. Porque Dios no exige ni más ni menos que lo mejor. Menos que lo mejor. De lo contrario, no hubiera entregado a Cristo por nosotros. Hubiera entregado un ángel, un arcángel, un querubín, un serafín. Ayer me decían los jóvenes que están estudiando teología conmigo, o tuve que explicarles de nuevo, ¿saben por qué Dios no se entregó a sí mismo, verdad? ¿Cuál es la razón? Lo dije en una predicación. ¿Por qué tuvo que morir el Hijo? ¿Y por qué no pudo haber sido el Padre el que murió? El diablo le hubiera dicho, gritado en su cara a Dios, tú eres un egoísta. Porque en vez de morir tu hijo, moriste tú. Te estás reservando lo mejor del cielo para ti. No sirve, ¿verdad? Ningún padre entrega a su hijo. Prefiere morir él. Y eso en el fondo es egoísmo, ¿sabe? Porque no queremos entregar lo mejor. Pero Dios no murió él. Envió ¿qué? A su hijo. Lo mejor del cielo. De tal manera amó Dios al mundo que dio lo mejor del cielo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. El diablo no tiene argumento para decirle a Dios, tú eres un egoísta. La otra pregunta es, ¿por qué no el Espíritu Santo se convierte? No vino el Espíritu Santo convertido en hombre y murió en una cruz. ¿Se ha hecho esa pregunta? Se lo voy a dejar de tarea. Materiales para edificar el tabernáculo. Se nos agotó el tiempo. Lo vamos a ver en la próxima oportunidad y van a entender, hermanos, en verdad, el profundo significado de los materiales que Dios pidió. Qué importancia tremenda tiene con Cristo, con nuestras vidas y con la iglesia. Vamos a estar orando esta mañana. Quiero invitarle a que ore conmigo. Gracias, Señor. Gracias por darnos la enseñanza del tabernáculo y la profundidad de sus riquezas espirituales que queremos extraer de ellas, traerla a la luz y poder ser edificados como verdaderos creyentes que anden en el temor de Dios. Ruego, Señor, que sea así en nuestras vidas, en esta iglesia, para todos nosotros. En el nombre de Jesús, te ruego que en verdad puedas abrir nuestros corazones al entendimiento de tu palabra, al significado de tu palabra, lo que hay allí contenido para nuestras vidas. Revélanos en la gracia de tu Espíritu Santo. Oh Señor, que ese sea un tiempo muy especial para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén.